Siempre supe que las instituciones más poderosas ocultaban secretos, pero nunca imaginé que terminaría enfrentándome a algo tan oscuro. Mi nombre es Alejandro Ferrer, historiador especializado en manuscritos antiguos, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando recibí una carta anónima mientras revisaba documentos en la Universidad de Salamanca. La carta contenía solo unas pocas palabras y una dirección: los archivos del oratorio están abiertos. Busca la verdad antes de que te encuentren a ti. Intrigado y, debo admitir, algo escéptico, decidí seguir el rastro. El Oratorio de la Orden de la Luz, una institución religiosa famosa por su influencia política, siempre había sido objeto de teorías conspirativas. Se decía que bajo sus muros se ocultaban documentos capaces de cambiar la historia conocida. Pero, ¿por qué alguien querría revelarme esto ahora? Llegué al oratorio una tarde nublada, con mi mochila cargada de herramientas de investigación. Me recibió un hombre robusto con una mirada desconfiada que se presentó como el guardián de los archivos, el hermano Sebastián. Sin muchas palabras, me guió por pasillos oscuros y húmedos hasta una puerta de madera maciza con inscripciones que parecían en latín, aunque algunas palabras eran irreconocibles. Aquí es donde terminan las preguntas, dijo Sebastián antes de girarse y marcharse, dejándome solo frente a la puerta. Respiré hondo y empujé la pesada puerta. Lo que encontré dentro cambió mi vida para siempre. Al cruzar la puerta, me encontré en un espacio enorme y claustrofóbico al mismo tiempo. Las paredes estaban forradas de estanterías repletas de manuscritos, pergaminos y libros encuadernados en cuero desgastado. El olor a moho y a papel viejo impregnaba el aire, y una sensación de inquietud comenzó a asentarse en mi pecho. Me acerqué a una mesa central iluminada por una tenue lámpara de aceite. Allí, un conjunto de documentos estaba cuidadosamente dispuesto como si alguien los hubiera dejado listos para mí. Entre ellos, un libro destacaba por su extraño diseño, una encuadernación negra decorada con símbolos que no reconocí de inmediato. Abrí el libro con cautela, y mi piel se erizó al ver lo que contenía. Las primeras páginas describían rituales antiguos, algunos escritos en lenguas olvidadas y otros en un latín rudimentario. Lo más perturbador eran las ilustraciones, figuras humanoides rodeadas de sombras y textos que hablaban de pactos y sacrificios. De repente, sentí un leve susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El silencio era absoluto, excepto por el débil crujir de las estanterías. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero el aire se había vuelto más frío, como si algo invisible estuviera observándome. Decidí continuar leyendo. Una de las páginas mencionaba un ritual llamado la llamada de las sombras. Según el texto, este ritual se realizaba para invocar fuerzas más allá de la comprensión humana, y los responsables de llevarlo a cabo eran miembros de una orden secreta dentro de la propia iglesia. Un ruido seco me hizo saltar. Al mirar hacia la estantería más cercana, vi como un libro caía lentamente al suelo, como si alguien lo hubiera empujado. Avancé con cautela y recogí el libro. En su interior, encontré una carta doblada. La carta estaba dirigida a un tal padre Anselmo y hablaba de un lugar llamado el Santuario de las Voces, una cámara oculta dentro del oratorio donde se llevaban a cabo rituales prohibidos. Mis manos temblaban al leer las últimas palabras: el que escuche las voces será marcado para siempre. No pude dormir esa noche. Las palabras de la carta resonaban en mi mente, y la sensación de ser observado no me abandonaba. Decidí regresar al oratorio al amanecer, decidido a encontrar ese santuario de las voces. Al llegar, me encontré con el hermano Sebastián nuevamente. Su expresión era más dura que la noche anterior, como si supiera lo que había descubierto. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó sin emoción. Solo estoy empezando, respondí, tratando de mantener la calma. Sebastián me ignoró y se apartó para dejarme pasar. Esta vez, el ambiente en los archivos era aún más opresivo. El aire parecía más pesado, y las sombras en las esquinas parecían moverse por sí solas. Recordando las pistas de la carta, comencé a buscar alguna entrada oculta. Después de horas de inspeccionar estanterías y paredes, finalmente encontré algo.
Una sección de la estantería parecía estar más desgastada que las demás. Al empujarla, un mecanismo se activó, y un pasadizo secreto se abrió ante mí. El pasillo era angosto y descendía en espiral hacia lo que parecía ser un subsuelo. El aire estaba cargado de humedad, y cada paso resonaba como un eco interminable. Finalmente, llegué a una puerta de hierro con símbolos similares a los del libro que había encontrado antes. Con esfuerzo, empujé la puerta, y lo que vi me dejó sin aliento. El santuario de las voces era una sala circular iluminada por candelabros en forma de cráneos. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y dibujos que parecían moverse bajo la luz parpadeante. En el centro de la sala, había un altar rodeado por lo que parecían ser restos de rituales antiguos, cuchillos rituales, cuencos manchados de un líquido oscuro y un libro abierto que parecía emanar un leve brillo. Cuando me acerqué al altar, un susurro claro resonó en la sala, y esta vez no estaba solo en mi mente. La voz era profunda y sus palabras incomprensibles, pero su tono era inequívocamente amenazante. Retrocedí, pero mis pies parecían pegados al suelo. La voz se hizo más fuerte, y las sombras en la sala comenzaron a alargarse, acercándose lentamente hacia mí. ¿Quieres saber qué sucederá en el santuario de las voces? ¿Alejandro logrará escapar de las fuerzas que lo acechan o será atrapado por ellas? Suscríbete ahora y no te pierdas el próximo capítulo de esta aterradora historia. El pánico se apoderó de mí mientras las sombras se alargaban, moviéndose como si tuvieran vida propia. Intenté retroceder, pero algo invisible me mantenía inmóvil frente al altar. La voz se volvió más clara, y ahora podía distinguir algunas palabras: no estás preparado, pero ya estás marcado. De repente, sentí un ardor en mi brazo izquierdo. Miré hacia abajo y vi como un símbolo comenzaba a formarse en mi piel, como si fuera grabado con fuego. Era una estrella de 7 puntas rodeada de líneas entrelazadas, similar a uno de los dibujos del libro que había encontrado. Con un grito ahogado, reuní todas mis fuerzas y corrí hacia la salida. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, y las sombras seguían persiguiéndome, susurrando palabras que no podía entender. Cuando finalmente salí al archivo principal, la puerta del pasadizo se cerró de golpe detrás de mí, como si nunca hubiera existido. Intenté calmarme, pero el dolor en mi brazo seguía presente, y el símbolo no desaparecía. Mi mente estaba llena de preguntas: ¿qué significaba esa marca? ¿Por qué me había elegido a mí? Y, sobre todo, ¿qué haría ahora? Decidí buscar respuestas. Necesitaba entender lo que me estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde. Pasé los días siguientes investigando todo lo que pude sobre la Orden de la Luz y los rituales que mencionaban los documentos. Sin embargo, parecía que alguien estaba un paso por delante de mí. Cada vez que encontraba una pista, esta desaparecía misteriosamente o estaba incompleta. Una noche, mientras revisaba el libro negro, noté algo que no había visto antes. En la última página había una anotación escrita a mano en un idioma que no reconocí. La tinta parecía fresca, como si alguien la hubiera escrito recientemente. Sin dudarlo, llevé el libro a una colega experta en lenguas antiguas, Mariana Valverde, una filóloga que conocía desde mis años en la universidad. Mariana aceptó ayudarme, aunque se mostró inquieta cuando le conté lo poco que sabía sobre el origen del libro. Alejandro, esto no es un simple texto antiguo, dijo mientras examinaba las palabras. Este idioma tiene raíces en dialectos que apenas conocemos. Podría ser un texto ritual. Cuando terminó de traducir las palabras, su rostro palideció. Dice algo como: el portador de la marca abrirá el camino para el regreso de las sombras. Alejandro, esto no es algo con lo que debamos jugar. Antes de que pudiera responder, alguien golpeó la puerta del despacho de Mariana. Nos miramos con preocupación, y cuando abrió la puerta, no había nadie allí, solo un sobre negro en el suelo. Dentro del sobre había una nota escrita con una caligrafía elegante: detente ahora o enfrenta las consecuencias. La advertencia me dejó en un estado de paranoia. Las palabras de la nota eran claras, pero mi instinto me decía que no podía detenerme.
Había algo más grande detrás de todo esto, y sentía que, de alguna forma, estaba destinado a descubrirlo. Mariana, por otro lado, estaba aterrorizada. Alejandro, esto es demasiado peligroso. No quiero estar involucrada en algo que podría costarnos la vida. Intenté calmarla y asegurarle que no la obligaría a continuar si no quería, pero en mi interior sabía que necesitaba su ayuda. Esa misma noche, mientras revisaba los documentos en mi apartamento, algo extraño ocurrió. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió más pesado, casi irrespirable. Escuché un ruido en el pasillo, como si alguien caminara lentamente hacia mi puerta. Me armé con el primer objeto contundente que encontré y abrí la puerta de golpe. No había nadie, pero en el suelo, frente a mi puerta, había un rastro de ceniza que llevaba hacia la ventana al final del pasillo. Cuando regresé a mi apartamento, las páginas del libro negro estaban abiertas y giraban solas, como si una mano invisible las estuviera manipulando. El símbolo en mi brazo comenzó a arder de nuevo, y los susurros llenaron la habitación. Esta vez, las palabras eran claras: el tiempo se agota. ¿Te atreves a seguir descubriendo los secretos oscuros del archivo perdido? ¿Qué será de Alejandro ahora que ha sido marcado? Suscríbete y acompáñanos en este viaje lleno de terror y misterio. Esa noche, el terror se apoderó de mí de una forma que nunca imaginé. Mientras intentaba dormir, los susurros regresaron, pero esta vez no venían del libro ni del símbolo en mi brazo. No, estas voces parecían provenir de las paredes mismas, como si todo el apartamento estuviera lleno de presencias invisibles. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado y la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Las luces parpadearon una vez más, y sentí un aire frío en mi cuello, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Pero al girarme, no había nada. Solo las sombras profundas de mi apartamento, retorcidas por la luz tenue. En ese momento, un fuerte golpe en la puerta me hizo saltar. Mi respiración se detuvo por un segundo antes de que me acercara a la puerta con cautela. Al abrir, no encontré a nadie, pero sí un pequeño paquete envuelto en tela negra. Mi mano temblaba mientras lo deshacía, y dentro encontré un antiguo medallón con el símbolo de la estrella de 7 puntas. Junto a él, una nota. Decía: la marca será tu condena o tu salvación. Elige sabiamente. Mi mente estaba en caos. ¿Qué significaba esto? ¿Quién me estaba siguiendo y por qué? No había tiempo para preguntas, sabía que la única forma de escapar de este juego macabro era enfrentarme a la verdad, sin importar el costo. Decidí volver al oratorio. Sabía que no podía hacerlo solo, y Mariana fue la única que parecía entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Aunque dudosa, accedió a acompañarme. Nos dirigimos al archivo secreto, el lugar donde todo había comenzado, con la esperanza de encontrar respuestas. El hermano Sebastián, al vernos, apenas nos prestó atención, pero su mirada se oscureció cuando vio el medallón en mis manos. «Tienen lo que les pertenece, ¿verdad?», dijo con voz fría. Nos condujo hacia un pasillo que nunca antes había notado. Las paredes eran diferentes, cubiertas de símbolos esotéricos y antiguos grabados en la piedra. Al final de ese pasillo, encontramos una puerta sellada con una extraña marca, la misma que había aparecido en mi brazo. Con una sensación de presagio, empujé la puerta. Al entrar, me encontré con una sala circular, el centro vacío, y en las paredes, innumerables pergaminos y libros antiguos que parecían estar a la espera de ser abiertos. De inmediato, mi atención se dirigió a un libro encuadernado en cuero negro, colocado sobre un altar en el centro. A medida que me acercaba, sentí el aire volverse más denso, y las sombras en las esquinas de la sala comenzaron a moverse. Abrí el libro, y las páginas parecían vibrar con una energía oscura. Las primeras palabras decían: la oscuridad es la única luz que ilumina la verdad. Mientras hojeaba el libro, me di cuenta de que no solo hablaba de rituales oscuros, sino de una conspiración masiva que involucraba a figuras clave dentro de la iglesia.
Se mencionaban sacrificios humanos, invocaciones de entidades demoníacas y el control de vastas porciones de Europa durante siglos. De repente, Mariana comenzó a susurrar mi nombre, su voz temblorosa. Al girarme hacia ella, vi su rostro pálido y sus ojos llenos de horror. Alejandro, hay algo más. Mira esto. Me entregó un viejo pergamino que había encontrado en una estantería oculta. En el pergamino, había un mapa con símbolos y líneas que conectaban diversos puntos en el mapa de Europa, cada uno marcado con una fecha. Al estudiar el mapa más de cerca, me di cuenta de que cada fecha coincidía con un desastre histórico importante, epidemias, guerras, caídas de imperios. Todo estaba relacionado con los rituales que la Orden había practicado a lo largo de los siglos. Mariana y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que estábamos al borde de algo mucho más grande de lo que podíamos comprender. La Iglesia no solo había controlado el destino de las naciones, sino que había manipulado la realidad misma, utilizando fuerzas oscuras para moldear la historia a su antojo. Pero había algo más en ese mapa, algo que no me había fijado hasta ese momento, una fecha cercana, muy cercana a la nuestra, que coincidía con el día en que yo había sido marcado. ¿Quieres saber qué ocurrirá en la siguiente fase de esta peligrosa búsqueda? Suscríbete ahora y acompáñanos en los próximos capítulos de Los secretos del archivo perdido. El final está cerca, pero aún hay mucho más por descubrir. El descubrimiento de la fecha en el mapa fue un golpe devastador. Todo apuntaba a que mi marca no era casualidad, sino una pieza clave en un ritual que estaba por realizarse. Mariana miró la fecha con el ceño fruncido. Alejandro, esto no es una advertencia. Esto es una profecía. Antes de que pudiera responder, el hermano Sebastián apareció en el umbral de la sala. Su rostro estaba severo, pero no agresivo. No tienen mucho tiempo, dijo con un tono enigmático. Si están aquí, significa que ya han sido elegidos. Nos acercamos a él, exigiendo respuestas. Sebastián explicó que el medallón y mi marca eran parte de un antiguo pacto. Según la profecía, el portador de la marca sería utilizado para abrir un portal entre este mundo y otro, uno lleno de sombras y entidades inimaginables. No es la primera vez que esto ocurre, dijo con voz sombría. Pero siempre hay una forma de detenerlo. Sebastián sacó un pequeño libro de su túnica y me lo entregó. En sus páginas había instrucciones para realizar un contrarritual, pero el precio era alto. Alguien debía sacrificarse para cerrar el portal antes de que se abriera por completo. Mariana me miró con los ojos llenos de terror. No podíamos ignorar lo que estaba sucediendo, pero ¿quién pagaría ese precio? Decidimos no perder tiempo y comenzamos a estudiar el libro de contrarrituales. Mientras lo hacíamos, el ambiente en el oratorio se volvía cada vez más pesado. Las sombras parecían más vivas, y los susurros llenaban los pasillos con una intensidad creciente. Esa misma noche, mientras revisábamos las instrucciones, el altar central comenzó a vibrar. Los objetos a su alrededor se movían solos, y las velas se apagaron de repente. Solo quedábamos nosotros, la oscuridad y la sensación de que algo nos estaba observando. Mariana encontró un pasaje clave en el libro. El contrarritual debía realizarse en el lugar exacto donde el portal sería abierto. La ubicación coincidía con el santuario de las voces, donde todo había comenzado. Decidimos regresar allí de inmediato, aunque sabíamos que estábamos arriesgando nuestras vidas. Mientras avanzábamos por los pasillos del oratorio, las sombras parecían acercarse cada vez más. Al llegar al santuario, lo encontramos completamente transformado. El altar ahora brillaba con una luz oscura, y las paredes estaban cubiertas de símbolos que no habían estado allí antes. La presión en el aire era casi insoportable, pero sabíamos que no podíamos detenernos. Mariana comenzó a preparar los elementos del ritual mientras yo recitaba las palabras inscritas en el libro. Sin embargo, las sombras no iban a dejarnos actuar sin resistencia. A medida que avanzábamos en el contrarritual, las sombras comenzaron a tomar forma. De las esquinas de la sala emergieron figuras humanoides, sus rostros deformados y sus cuerpos envueltos en una oscuridad que parecía moverse por sí sola.
Mariana gritó al ver a las criaturas, pero yo la insté a seguir con el ritual. Con cada palabra que pronunciaba, las sombras parecían debilitarse, pero su resistencia era feroz. Una de ellas se lanzó hacia mí, golpeándome con una fuerza que me arrojó al suelo. El símbolo en mi brazo comenzó a brillar intensamente, y las criaturas retrocedieron momentáneamente, como si estuvieran asustadas por su luz. Aprovechamos esa oportunidad para terminar la primera parte del ritual. Rápido, Alejandro. Estamos cerca, gritó Mariana mientras las criaturas volvían a acercarse. Con un último esfuerzo, pronuncié las palabras finales, y una luz cegadora llenó la sala. Las criaturas se desvanecieron, pero el altar seguía brillando con esa inquietante luz oscura. Sabíamos que esto era solo el comienzo. ¿Lograrán Alejandro y Mariana completar el contrarritual antes de que sea demasiado tarde? ¿Quién será el que pague el precio final? No te pierdas los próximos capítulos. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de horror y misterio. El brillo oscuro del altar no se apagó después del ritual inicial. Mariana y yo comprendimos que habíamos logrado contener temporalmente la apertura del portal, pero la verdadera batalla aún estaba por venir. En las páginas finales del libro, un párrafo resaltaba con tinta roja: asterisco, el sacrificio del marcado es el único camino para cerrar el portal. Sin su sangre, las sombras prevalecerán. Asterisco. Mariana leyó las palabras en voz alta, su voz temblorosa. Me miró con lágrimas en los ojos, como si ya supiera lo que estaba a punto de decir. Alejandro, no podemos ignorarlo. Si esto es cierto, tú eres la clave. Mi mente se llenó de pensamientos contradictorios. No podía aceptar que mi vida fuera el precio para salvar al mundo, pero tampoco podía ignorar la magnitud del peligro. Debe haber otra forma, murmuré, aunque en el fondo sabía que no la había. Antes de que pudiéramos discutir más, un estruendo sacudió la sala. Las paredes comenzaron a agrietarse, y un viento helado surgió de las grietas, acompañado por los susurros de las sombras. Las criaturas regresaron, esta vez más numerosas y furiosas. No había tiempo que perder. Si debía sacrificarme, quería asegurarme de que valiera la pena. Mariana y yo nos apresuramos a preparar el ritual final. Siguiendo las instrucciones del libro, colocamos el medallón y otros objetos rituales sobre el altar. La sala se llenó de una energía opresiva, y las sombras comenzaron a girar alrededor de nosotros como si intentaran impedirnos avanzar. Mientras Mariana recitaba las palabras del ritual, sentí como el símbolo en mi brazo ardía intensamente. Un dolor insoportable me recorrió, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Caí de rodillas, pero sabía que no podía detenerme. Sigue, Alejandro. No te detengas, gritó Mariana, con lágrimas corriendo por su rostro. Con cada palabra que pronunciábamos, las sombras se agitaban más violentamente. Finalmente, llegamos a la última línea del ritual. Según el libro, debía ofrecer mi sangre al altar para cerrar el portal. Tomé el cuchillo ritual con manos temblorosas. Mariana intentó detenerme, pero sabía que no había otra opción. Mariana, esto es lo que debe hacerse. Prométeme que llevarás la verdad al mundo. Con un movimiento rápido, hice un corte profundo en mi brazo, dejando que mi sangre fluyera sobre el altar. El símbolo en mi brazo brilló intensamente antes de desvanecerse. Las sombras emitieron un grito ensordecedor mientras la luz del altar se intensificaba, consumiéndolo todo. Cuando la luz finalmente desapareció, el santuario quedó sumido en un silencio abrumador. Las sombras habían desaparecido, y el altar estaba reducido a cenizas. Mariana se acercó a mí, pero su expresión se tornó de horror al ver que el corte en mi brazo no cicatrizaba. El dolor se extendió por todo mi cuerpo, y caí al suelo, sintiendo que mi energía se desvanecía rápidamente. Pero, justo antes de perder el conocimiento, una voz profunda resonó en mi mente. No es el final, marcado. Es solo el comienzo. Desperté en lo que parecía ser una sala desconocida del oratorio. Mariana estaba a mi lado, llorando en silencio.
Lo logramos, Alejandro, el portal está cerrado. Pero, algo está mal. Su voz se quebró mientras señalaba mi brazo. El símbolo había regresado, más oscuro y marcado que antes. Algo me decía que el peligro no había terminado, que las sombras aún tenían un propósito para mí. ¿Alejandro realmente ha cerrado el portal o las sombras aún lo necesitan para su oscuro propósito? ¿Qué secretos guarda ahora el símbolo en su brazo? Suscríbete y no te pierdas los próximos capítulos de Los secretos del archivo perdido. Pasaron horas antes de que pudiera levantarme completamente. Mariana insistía en que descansara, pero la sensación de inquietud no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de lo que parecían ser otros mundos, lugares oscuros donde las sombras se movían con libertad. Alejandro, debes decirme cómo te sientes. Esto no es normal, insistió Mariana. Siento que no he terminado, respondí, mirando mi brazo. El símbolo no solo había vuelto, sino que parecía moverse ligeramente, como si estuviera vivo. El libro que habíamos utilizado para el ritual y que había sido destruido junto al altar, reapareció en una mesa cercana, intacto. Mariana lo notó primero y dio un paso atrás, horrorizada. Esto no es posible, ¿cómo llegó aquí? Me acerqué al libro, abriéndolo con cautela. Las páginas ahora contenían nuevas palabras que no estaban antes. Parecía que el ritual no solo había cerrado el portal, sino que había dejado una conexión permanente entre mi cuerpo y las sombras. Entre las palabras que ahora estaban escritas, una línea se destacó en tinta roja: el portador de la marca es ahora el guardián. Su sacrificio no fue suficiente. Mariana y yo nos miramos en silencio, comprendiendo que, aunque habíamos cerrado el portal, yo era ahora un vínculo vivo con ese mundo. Las sombras no se habían ido por completo, y su presencia seguía siendo una amenaza. Con el tiempo, comencé a notar cambios en mi cuerpo. Podía percibir cosas que antes no estaban allí, murmullos provenientes de paredes, sombras que se movían en rincones oscuros y, lo peor de todo, un constante susurro en mi mente que parecía guiarme hacia lugares específicos. Mariana, siempre a mi lado, trataba de encontrar alguna solución. Debe haber otra forma de liberarte de esta conexión. Tal vez el libro tenga algo que no vimos antes, dijo mientras revisaba desesperadamente las páginas. Pero cada página que leía solo confirmaba lo que temía. El ritual me había convertido en el guardián, un puente entre ambos mundos. Mi existencia misma era ahora el ancla que mantenía las sombras alejadas, pero no eliminadas. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño perturbador. Me vi en un campo abierto, rodeado por figuras humanoides hechas de sombra. Una de ellas, más grande y con una forma definida, se acercó a mí. Has evitado nuestra llegada, pero el tiempo no está de tu lado. Pronto, incluso el guardián caerá. Desperté con un grito ahogado, y Mariana entró corriendo a la habitación. Alejandro, ¿qué sucede?, preguntó con evidente preocupación. Ellos aún están aquí, y vendrán por mí. Regresamos al oratorio, buscando respuestas. El hermano Sebastián parecía esperarnos, como si supiera que volveríamos. El guardián nunca puede escapar de su destino, dijo sin preámbulos, mirándome con una mezcla de lástima y respeto. Sebastián nos condujo a una sala que no habíamos visto antes, más profunda que el santuario de las voces. Allí había un mural en la pared, representando a varios individuos marcados como yo, cada uno enfrentándose a las sombras. Cada generación tiene un guardián. Algunos sobreviven por años, otros caen rápidamente. Pero todos comparten el mismo destino: proteger nuestro mundo hasta que las sombras encuentren otro camino. Mi cuerpo se tensó al escuchar esas palabras. ¿Mi vida estaba destinada a ser una eterna lucha contra algo que no podía vencer? Mariana, sin embargo, se negó a aceptar esa realidad. Debe haber una forma de romper este ciclo. Dígalo, Sebastián. El anciano suspiró y señaló una inscripción al pie del mural. Decía: cuando el guardián ofrezca su luz al fuego eterno, las sombras serán consumidas para siempre. Entendí de inmediato lo que significaba:
mi sacrificio debía ser completo, no solo físico, sino espiritual. Sebastián nos guió hacia el lugar donde, según la inscripción, se encontraba el fuego eterno. Era un antiguo altar en lo más profundo del oratorio, rodeado por inscripciones que parecían advertir sobre su uso. Mientras preparábamos lo necesario para el ritual final, las sombras comenzaron a manifestarse nuevamente. Esta vez, eran más agresivas. Mariana trató de protegerme, pero una de las criaturas la empujó con fuerza contra la pared. «Alejandro, hazlo ya», gritó con lágrimas en los ojos. Con el corazón roto, caminé hacia el altar. Sentí como el símbolo en mi brazo ardía con una intensidad insoportable, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Cerré los ojos y pronuncié las palabras finales que estaban inscritas en el mural. El fuego eterno se encendió con un brillo cegador, consumiéndome por completo. Mi cuerpo parecía disolverse mientras las sombras gritaban en agonía. Sentí que mi conexión con ella se cortaba, pero no como un alivio, sino como una despedida final. Cuando todo terminó, Mariana despertó en el suelo del oratorio, sola. El altar estaba destruido, y el símbolo en mi brazo había desaparecido, dejando solo cenizas. Las sombras se habían ido, y la calma finalmente reinaba en el lugar. Mariana encontró el libro en el suelo, con una última anotación escrita en tinta dorada: «El guardián ha cumplido su destino, pero la luz siempre necesita oscuridad para existir. Prepárate para lo que viene». ¿Te atreverías a convertirte en el guardián de los secretos más oscuros? ¿Qué pasará ahora que Alejandro ha desaparecido? Suscríbete para descubrir más historias llenas de misterio y terror en este canal.